No sé si alguna vez has sentido que tu propio trabajo te observa, como si te evaluara en silencio, esperando el momento exacto en el que un solo error pueda cambiarlo todo. Yo sí. Y para ser honesto, nunca pensé que llegaría a contar esta historia en voz alta. Porque aunque suene exagerado, hubo un día, un momento, un respiro demasiado lento, en el que entendí de verdad que 6 años trabajando como domador de serpientes no me habían preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Si estás viendo este video, te pido que te quedes hasta el final, porque lo que ocurrió ese día todavía me estremece cuando lo recuerdo, y la razón de por qué sigo vivo es algo que jamás imaginé. Todo comenzó en un centro de conservación en el norte del país, un lugar donde trabajábamos con reptiles rescatados, la mayoría provenientes del tráfico ilegal. Mi función era entrenarlos para presentaciones educativas, además de mantenerlos habituados al manejo humano para reducir su estrés. La gente suele pensar que domar serpientes es algún tipo de espectáculo dramático, con música, movimientos arriesgados y gestos teatrales. Pero en realidad la mayor parte del tiempo consiste en rutina, en observar detalles imperceptibles, en entender matices de comportamiento que cambian con la temperatura, la humedad, la época del año y hasta con el estado emocional del animal. Durante 6 años conviví con todo tipo de serpientes, pequeñas, rápidas, tranquilas, impredecibles, de colores brillantes y otras tan discretas que parecían sombras vivas. Pero entre todas ellas había una que marcó mi memoria desde el primer día. Y no por su tamaño, porque no era la más grande del recinto, sino por lo que transmitía al mirarte, una calma incómoda, casi inteligente. Su nombre era simplemente Liora, una serpiente de patrón dorado con una mirada tan fija que muchos cuidadores evitaban manipularla. Decían que no era agresiva, pero que tampoco se podía leer con facilidad. Y tenían razón. Mi historia con ella empezó de manera suave. Yo era nuevo en el centro y quise demostrar profesionalismo. Liora parecía tranquila al principio, observando cada movimiento como si analizara mis intenciones. En esos primeros meses logré establecer una rutina con ella, respetuosa pero firme. Si había algo que yo sabía, era que imponer dominancia con serpientes no funciona. Lo único que ellas respetan es la consistencia y la previsibilidad. Y durante 6 años fui exactamente eso. Constante, puntual, predecible. Quizás demasiado. La mañana en que todo ocurrió comenzó como cualquier otra. El centro estaba silencioso y el aire cargado con ese olor húmedo característico de los terrarios recién rociados. Recuerdo que llevaba una lista en la mano con los entrenamientos del día. Liora estaba entre los primeros. Abrí la puerta del recinto y la encontré enroscada sobre una rama baja, observando hacia la luz que entraba por la rejilla superior. Parecía tranquila, pero había algo menor, un gesto mínimo, una tensión ligera en la parte trasera de su cuerpo apenas perceptible. Lo registré, pero no le di el peso suficiente. Ese fue mi primer error. Respiré profundo, como siempre lo hacía para marcar el inicio de la rutina. Liora giró levemente la cabeza hacia mí, no con esa velocidad brusca que algunos esperarían, sino con un movimiento controlado, elegante, casi calculado. Extendí la herramienta de guía para tocar suavemente su costado, indicando que necesitaba que descendiera de la rama para comenzar el manejo. Al principio respondió como siempre, relajando el cuerpo, deslizando su peso lentamente hacia mí. Todo indicaba normalidad, pero entonces ocurrió algo extraño. Justo cuando estaba a pocos centímetros de la herramienta, detuvo el movimiento, no por tensión ni por preparación de ataque. Era diferente. Era como si estuviera escuchando algo dentro de mí, como si percibiera un cambio que ni yo mismo había notado todavía. Retrocedí un paso no por miedo, sino por instinto profesional. Intenté reanudar el protocolo. Contacto suave, pausa, contacto suave, señal de descenso. Pero esta vez, apenas toqué su piel con la herramienta, sentí una vibración sutil, una reacción que jamás había experimentado con ella. Y créeme, cuando trabajas con serpientes durante tanto tiempo, aprendes a identificar vibraciones internas, flexiones musculares, respiraciones alteradas. Y esa vibración no significaba buena intención. La levanté con la herramienta para colocarla en el suelo del recinto y continuar la observación. Ella descendió, pero no se movió como siempre. Sus movimientos eran más rectos, más tensos, menos ondulados, y su mirada nunca se apartó de mí. Es difícil describir esa sensación. No era agresión, no era miedo. Era algo parecido a evaluación, como si ella estuviera decidiendo si yo seguía siendo una figura confiable o si de alguna forma me había convertido en una amenaza. Me arrodillé un poco para verla mejor.
manteniendo siempre la distancia segura. Noté que su respiración estaba un poco acelerada. Quizás la humedad del día afectó su comportamiento. Quizás algo en el ambiente la alteró. Pero mientras analizaba todo eso, ella comenzó a avanzar hacia mí con calma, sin señales claras de ataque. Y aún así, cada fibra de mi cuerpo sintió que algo no cuadraba. «Tranquila, Liora», murmuré, no para tranquilizarla, sino para mantener mi propia estabilidad mental. Ella se acercó aún más, y por primera vez en 6 años, sentí que no estaba yo guiando el entrenamiento, sino que era ella quien me estaba guiando a mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levanté la herramienta para redirigir su movimiento hacia la derecha. Pero en ese preciso instante ocurrió el punto de quiebre. Liora se elevó un poco, no de forma brusca, sino con un movimiento fluido e inesperado, colocándose en una postura que jamás había adoptado conmigo. No era ataque directo, pero tampoco era un movimiento neutral. Era como si me estuviera advirtiendo que no diera otro paso en falso. Mi mano tembló ligeramente, un detalle que ella captó de inmediato. Su cuerpo entero respondió. Ese fue mi segundo error: mostrar duda. Las serpientes perciben estas cosas en forma de microgestos, tensión muscular, variación en la postura. Y Liora era particularmente sensible a eso. Di un paso atrás, intentando mantener el control, pero el retroceso activó otra reacción en ella. Su cuerpo se tensó aún más, y en un abrir y cerrar de ojos avanzó con velocidad. No fue un ataque completo, pero sí lo suficiente para quebrar toda la estabilidad del manejo. La herramienta cayó de mi mano. En ese microsegundo de distracción, la situación cambió de profesional a peligrosa. Intenté recuperar la herramienta, pero Liora ya estaba demasiado cerca. Y cuando una serpiente entra en ese estado, la distancia deja de ser tu aliada. Mientras retrocedía, ella siguió acercándose, sinuosa y precisa. No tenía intención de ceder, y yo ya no tenía nada entre mis manos para manejarla. En ese momento, el ambiente entero del recinto pareció volverse más pesado, como si la humedad se transformara en una barrera para mis movimientos. Mi respiración se volvió más rápida. Ella lo notó. Todo empeoró. Cuando finalmente logré alcanzar la herramienta con la punta de los dedos, Liora hizo algo que jamás había visto en ella. Se puso en una postura semicircular, como si estuviera midiendo el ángulo perfecto para restringir mi espacio. Y lo logró. Cada paso atrás me dejaba más acorralado. La adrenalina me subió tan rápido que sentí un zumbido en los oídos. Sabía que si perdía el equilibrio, todo terminaría mal. No porque ella quisiera hacerme daño intencionalmente, sino porque una serpiente en ese estado puede reaccionar de forma impredecible a cualquier estímulo. Con un movimiento controlado, levanté de nuevo la herramienta, intenté redirigirla y crear espacio. Pero Liora respondió con un giro rápido, más rápido del que yo le había visto jamás. Su cuerpo rozó mi brazo y sentí una presión ligera, casi un mensaje directo. No te muevas más. Y allí fue cuando lo entendí. Liora no estaba simplemente alterada. Algo específico le había detonado ese comportamiento. Algo que aún no lograba identificar. Y lo que fuera, no tenía intención de detenerse. En ese instante crítico, mientras Liora mantenía esa postura tensa frente a mí, sentí que todo mi entrenamiento, todos mis años de experiencia y cada protocolo aprendido se estaban volviendo insuficientes. No porque no fueran útiles, sino porque ella no estaba actuando dentro del marco habitual de comportamiento de la especie. Había algo diferente, algo profundo, algo que me había pasado desapercibido al entrar esa mañana. Y mientras intentaba contener la situación sin perder la calma, mis ojos, casi sin querer, notaron el detalle que explicaba todo. Detrás de Liora, casi oculto entre unas hojas secas, había un pequeño rastro, una pista que solo alguien que la conociera como yo podría entender. Piel recién mudada. No la había visto antes porque estaba parcialmente enrollada bajo una rama, pero al reconocerla, sentí un golpe de claridad. Las serpientes durante el proceso de muda se vuelven muchísimo más sensibles, más reactivas, y cualquier estímulo, sonido, movimiento, luz, puede parecerles una amenaza. Yo siempre tenía la precaución de revisar los terrarios para detectar señales de muda, porque trabajar con una serpiente en ese estado era una regla tácita. No se hace. Se deja descansar. Se espera. Pero ese día no lo vi. Era una muda extremadamente fina, casi transparente. Y ese fue mi error más grande, el que puso todo en riesgo. Liora no estaba siendo agresiva, estaba vulnerable. Y al no respetar esa vulnerabilidad, la puse en una situación de defensiva extrema. Ahora todo tenía sentido. La vibración en su cuerpo, su respiración acelerada, su mirada fija, su postura semicircular.
No estaba evaluándome como enemigo. Estaba desesperada por protegerse. Pero entenderlo no significaba que la situación se hubiese solucionado. Porque aunque yo ya sabía la causa, ella seguía atrapada en ese estado sensorial alterado. Y cualquier paso en falso podría desencadenar una reacción peligrosa tanto para ella como para mí. Tomé aire lentamente, sabiendo que incluso mi respiración debía ser medida, suave, constante. Coloqué la herramienta en posición baja, no para manipularla de inmediato, sino para mostrarle que no tenía intención de presionarla. Mantuvimos ese intercambio silencioso por unos segundos que parecieron una eternidad. Su cuerpo vibraba ligeramente, un señal de estrés que yo tenía que reducir sin prisa. Las serpientes perciben ritmo, calor, vibración, y yo necesitaba enviarle el mensaje correcto con mi postura, no con mis palabras. Lentamente me incliné hacia un costado, usando el ángulo para disminuir mi presencia visual. Y fue entonces cuando ella reaccionó. No retrocedió, no avanzó, simplemente bajó un poco la cabeza. Ese pequeño gesto era la apertura que necesitaba. Muy despacio, casi en cámara lenta, moví la herramienta hacia su costado, buscando redirigirla hacia un área más amplia del recinto. Ella tensó el cuerpo, pero no avanzó. Esperé. 1 segundo. 2. 3. Hasta que su respiración cambió. No se tranquilizó del todo, pero ya no estaba a punto de reaccionar. Aproveché ese instante y con la suavidad de alguien que carga cristal con las manos desnudas, guié su cuerpo hacia una zona donde ella pudiera alejarse de mí sin sentirse acorralada. Liora obedeció de forma irregular, avanzando por momentos y deteniéndose abruptamente otros. Era evidente que seguía en alerta, pero ya no tenía la intención inmediata de restringir mi movimiento. Cuando logré ganar suficiente espacio, di un paso atrás muy lento, otro más y otro. Tenía que salir del recinto sin hacer ruido, sin romper la burbuja de calma precaria que se había formado. Liora me siguió con la mirada, pero no se movió ni se levantó. Respaldé la espalda contra la puerta. La abrí con cuidado y salí, cerrándola apenas lo necesario para no generar vibración. Solo cuando escuché el clic suave del cierre empecé a respirar de verdad. Mis piernas temblaban. El sudor me corría por la espalda. Y las manos, incluso después de dejar la herramienta a un lado, seguían tensas como si aún sostuvieran la responsabilidad del momento. Me apoyé en la pared exterior del recinto y dejé que mi cuerpo liberara toda la adrenalina acumulada. No podía creer lo cerca que había estado de un accidente grave. No por descuido total, sino por un error de lectura, por una pista que no vi a tiempo. Uno de mis compañeros se acercó al escuchar mi respiración agitada y me preguntó qué había pasado. No pude responder de inmediato. No porque quisiera ocultar algo, sino porque mi mente seguía reconstruyendo los últimos minutos, analizando cada detalle, cada reacción, cada vibración del aire. Sabía que contarlo sería simple. Entenderlo no tanto. Después de unos minutos logré explicarle la situación. Él revisó el terrario conmigo y vio lo que yo había visto, la muda escondida. Su expresión cambió al instante. Ambos sabíamos que un error así no solía terminar bien. No para el cuidador, no para el animal. Ese día, sin embargo, habíamos tenido suerte. Decidí quedarme cerca del recinto para observar a Liora a la distancia, no por sentimiento de culpa, aunque en parte lo sentía, sino porque quería entender qué había quedado en ella después del episodio. Durante horas la vi moverse lentamente, reencontrando su espacio, buscando posiciones donde sentirse más segura. Sin mi presencia física dentro del recinto, su cuerpo recuperó su normalidad habitual. La vibración disminuyó, su respiración se estabilizó, y por primera vez en todo el día pude verla comportarse como la Liora que yo conocía desde hacía años. Esa noche no pude dormir bien. Cerraba los ojos y recordaba esa sensación indescriptible de estar frente a un animal que había confiado en mí durante tanto tiempo y que por un descuido se había sentido obligado a ponerse en defensa. Era una mezcla extraña de respeto, culpa y admiración, porque a pesar de todo Liora me había dado señales desde el principio. Fui yo quien no las entendió a tiempo. A la mañana siguiente regresé al centro con la mente más clara. Antes de comenzar cualquier tarea, fui directamente al recinto de Liora. Abrí una pequeña ventana lateral por donde podíamos observar sin entrar. Ella estaba enroscada en una zona cálida, tranquila, sin tensión visible. Y cuando levantó la cabeza para verme a través del cristal, hubo un momento en el que sentí algo casi simbólico, como si me reconociera no como amenaza, sino como el mismo cuidador de siempre. Quizás no fue real, quizás fue interpretación mía, pero sentí alivio. Ese día no trabajé con ella. Le di descanso completo.
Y durante los días siguientes reanudé nuestro entrenamiento desde cero, como si hubiéramos acabado de conocernos. Movimientos lentos, señales claras, respeto absoluto por su espacio, todo con prudencia redoblada. Y para mi sorpresa, ella respondió aún mejor que antes, como si en una forma extraña, aquel episodio nos hubiese permitido entendernos en un nivel más profundo. A veces la gente me pregunta por qué seguí trabajando con serpientes después de ese día. ¿Por qué no elegí algo más simple, más predecible, más seguro? Pero la verdad es que ese episodio me enseñó algo fundamental. El verdadero riesgo no está en la serpiente, está en creer que ya lo sabes todo sobre ella. Hoy, años después, sigo recordando ese momento exacto en que Liora se tensó frente a mí, cuando su respiración y la mía se sincronizaron en una tensión que pudo haber terminado mal. Lo recuerdo como un punto de inflexión, como un mensaje que ella sin quererlo me transmitió, que el respeto por la vida animal no depende de tu experiencia, sino de tu capacidad de escuchar incluso lo que no entiendes todavía. Y si estás viendo este video, quiero darte las gracias por llegar hasta aquí. No sabes cuánto significa para mí poder compartir esta historia con alguien que realmente la escucha. Gracias por quedarte hasta el final, por acompañarme en un recuerdo que todavía me eriza la piel. Te lo agradezco de verdad. Y si te gustan historias así, donde el trabajo se convierte en una experiencia inesperada que cambia la manera en que ves el mundo, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que disfrute este tipo de relatos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando historias intensas y reales desde la voz de quienes las vivieron. Gracias por estar aquí, y que la vida siempre te encuentre con los ojos atentos.